Causas de la guerra y a quienes involucraba. La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto militar global que se desarrolló entre 1939 y 1945. En ella se vieron implicadas la mayor parte de las naciones del mundo, incluidas todas las grandes potencias, así como prácticamente todas las naciones europeas, agrupadas en dos alianzas militares enfrentadas: los aliados, conformados por Reino Unido, Unión Soviética, China, Estados Unidos y Francia, y por el otro lado estaban las potencias del eje, conformados por Alemania nazi, Reino de Italia y por el Imperio de Japón. Las principales causas de este gran conflicto fue la invasión alemana de Polonia de 1939 y la Segunda Guerra Sino-Japonesa. El comienzo del conflicto se suele situar el 1 de septiembre de 1939, con la invasión alemana de Polonia, cuando Hitler se decidió a la incorporación de una de sus reivindicaciones expansionistas más delicadas, el corredor polaco, que implicaba la invasión de la mitad occidental de Polonia, la mitad oriental, junto con Estonia, Letonia y Lituania, que fue ocupada por la Unión Soviética, mientras que Finlandia logró mantener su independencia de los soviéticos, que fue la Guerra de Invierno. La invasión alemana de Polonia fue una acción militar de la Alemania nazi encaminada a anexionarse el territorio polaco. Las causas de esta invasión fueron la aspiración alemana de crear un Lebensraum, la aspiración a recuperar los territorios perdidos tras la Primera Guerra Mundial y los tratados secretos del pacto Ribbentrop-Molotov. Las últimas unidades del ejército polaco se rindieron el 6 de octubre de ese mismo año. Fue el detonante de la Segunda Guerra Mundial en Europa y acabó con la Segunda República Polaca. La Segunda Guerra Sino-Japonesa o Chino-Japonesa fue un conflicto militar entre la República de China y el Imperio de Japón, causado por el incidente de Mukden y el incidente del puente de Marco Polo. Este conflicto se libró entre el 7 de julio de 1937 y el 9 de septiembre de 1945, en el marco de la Segunda Guerra Mundial. Comenzó cuando el ejército japonés, que ya controlaba Manchuria, inició la invasión del norte y el este de China. China luchó con el apoyo económico de la Unión Soviética y los Estados Unidos contra Japón, cuyo apoyo económico venía de la Alemania nazi. Después del ataque japonés a Pearl Harbor en 1941, la guerra se fundió en el gran conflicto de la Segunda Guerra Mundial como un frente importante de lo que se conoce como la Guerra del Pacífico. La Segunda Guerra Sino-Japonesa fue la mayor de Asia y causó más del 90% de las víctimas de la Guerra del Pacífico. La invasión concluyó con la rendición de Japón el 9 de septiembre de 1945. Entre las causas más a corto plazo de la Segunda Guerra Mundial se puede mencionar el ascenso del fascismo italiano en la década de 1920, el militarismo japonés y sus invasiones a China en la década de 1930 y en especial la toma del poder político por Adolf Hitler y el partido nazi en Alemania de 1933, a lo que siguió una agresiva política exterior. El detonante del conflicto fue la declaración de guerra de Reino Unido y Francia a Alemania nazi el 3 de septiembre de 1939, tras la invasión alemana de Polonia del día 1 de septiembre de aquel mismo año. Se incluye en las causas de la Segunda Guerra el Tratado de Versalles, en el cual existía un descontento por parte de los países aliados por el hecho de no ser respetado este tratado por parte de los alemanes. Está la crisis de 1929, en el cual esta depresión condenó a los países regidos por el capitalismo liberal. Los bancos en la ruina y el aumento del desempleo provocó un ambiente de hostilidad. Está también el ascenso del fascismo, en el cual se desarrolla una política de expansionismo en Alemania y en Italia, impulsando este ascenso por los gobiernos totalitarios. Se encuentra también la debilidad de las democracias, en la cual los gobiernos democráticos entraron en un debilitamiento producto de la crisis de 1929, los gobiernos perdieron apoyo popular. Y por último también se encuentra la política de pactos,
que durante la segunda mitad de los años 30 se configuraron una serie de alianzas. Primera fase, 1939-1941, una guerra europea. El 28 de septiembre de 1939, un nuevo pacto germano-soviético reconoció la anexión de Lituania, Letonia y Estonia a la zona de influencia soviética. Las tropas rusas ocuparon esos territorios en las semanas siguientes. Tras una rápida y brutal conquista, los ocupantes nazis establecieron un gobierno general en Polonia que inició una dura política represiva contra la población polaca y especialmente contra la población judía. Al fracasar la ocupación de Inglaterra, los alemanes cambiaron de objetivo y ocuparon Grecia y Yugoslavia para ayudar a las tropas de Mussolini que luchaban en aquella región. Por su parte, tropas italianas penetraron en Grecia el 28 de octubre de 1940, en una desastrosa campaña que obligó a Hitler a intervenir a favor de los italianos y a ampliar la guerra de Yugoslavia. Hasta este momento, las ofensivas alemanas habían sido rápidas, localizadas y de profundidad, lo que les había permitido obtener triunfos, ya que sus líneas de abastecimiento funcionaban bien en la comunicada y pequeña Europa continental. Su fuerza aérea y artillería mecanizada funcionaban bien contra otros países industriales que no habían modernizado sus fuerzas armadas y seguían pensando en estrategias que habían dejado de funcionar, como lo es la guerra de trincheras. Sin embargo, al involucrarse en el Mediterráneo, deberían enfrentar a la Marina británica, desde Egipto hasta España, sin contar con una adecuada marina de superficie, y como en la Gran Guerra, dependerían de la fuerza de submarinos, ya que al iniciarse, las hostilidades retaron a los británicos con dos modernos acorazados, uno en el Atlántico Sur, que fue hundido frente a las costas del Uruguay, y otro en el Atlántico Norte, que corrió con la misma suerte frente a Francia. El ejército fascista italiano, que había sido incapaz de ocupar los Balcanes, incluso con la entrada en la guerra de Hungría, Rumania y Bulgaria en el bando nazifascista, decidió emprender otra aventura. Había reclutado unos 200.000 soldados en Etiopía y la Somalia italiana, por lo que lanzó, en agosto de 1940, una operación de conquista de la Somalia francesa y británica. En respuesta, Gran Bretaña reunió unos 75.000 soldados en Kenia y 28.000 en Sudán, y atacó desde el noroeste y el sur de Etiopía, logrando derrotar a los ejércitos fascistas en abril de 1941. A pesar de que la campaña contra la URSS estaba en sus preparativos finales, la locura de Hitler era completa, sin permitirle reflexionar sobre la inviabilidad de las acciones a que conducía al pueblo alemán. Así, cuando no había acabado la guerra en Etiopía, impulsó un golpe de Estado en Irak, que obligó a los británicos a enviar fuerzas para restablecer el gobierno colonial. Una vez que se restauró el dominio británico, ese ejército se dirigió a Siria y a Palestina para expulsar a los franceses pronazis seguidores del gobierno títere francés de Vichy, que se encontraban allí. En los combates se enfrentaron franceses de la Francia Libre, aquellos que se habían trasladado a Inglaterra para luchar contra las nazis fascistas, y de la Francia Vichy, pro-nazistas. Lucharon entre sí, finalmente, los franco-británicos, que dominaron Medio Oriente para el 14 de julio de 1941. Estas derrotas no desanimaron a Mussolini, que empezó a preparar una campaña contra la colonia británica de Egipto por el control del Canal de Suez. Así, el ejército italiano partió de sus posiciones en Libia, atacó a las tropas británicas y de la comunidad británica en Egipto, siendo derrotado. Nuevamente, Alemania acudió en su auxilio con un ejército expedicionario, el Cuerpo Africano Afrika Korps, del general Erwin Rommel, que libró importantes batallas en el desierto del norte de África.
Las tropas germano-italianas consiguieron frenar el avance británico en 1941. Segunda fase, 1942-1943. La guerra adquirió una dimensión mundial en diciembre de 1941, puesto que a ella entraron la URSS, Japón y los Estados Unidos. Es en esta fase cuando se desarrolla la confrontación bélica en tres frentes. Primer frente, en Rusia, por la invasión alemana a este país. Segundo frente, en el Océano Pacífico, donde se enfrentan Japón y los Estados Unidos. Y último y tercer frente, en el norte de África, Italia, Francia y Bélgica, con el enfrentamiento entre italianos y alemanes contra británicos y norteamericanos. La batalla por la URSS. ¿Qué es la URSS? Esta es la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, también conocida como Unión Soviética. Fue una federación de repúblicas de ideología comunista que existió entre 1922 y 1991. La Unión Soviética ocupa los territorios actuales de Rusia y de algunos de los países colindantes. En la batalla por la Unión Soviética, aunque Hitler no tenía el deseo de llevar una guerra en dos frentes, él consideró que la Gran Bretaña seguía en la guerra porque esperaba el apoyo de la Unión Soviética. Esto lo motivó, junto con su necesidad de obtener recursos de la región norte del Mar Negro, como petróleo, carbón y otros minerales, a romper el Pacto Germano-Soviético de 1939 y desarrollar su Plan Barbarroja. El 22 de junio de 1941, los alemanes invadieron la Unión Soviética porque necesitaban adjudicarse las reservas petrolíferas y de materias primas del Mar Negro. La ofensiva se dirigió en dos columnas, una hacia Moscú y Leningrado y la otra hacia Stalingrado en Bielorrusia. A pesar de los importantes avances logrados en el verano, que les permitió llegar a 35 kilómetros de Moscú y cercar Leningrado y Stalingrado, el alargamiento desmesurado de las líneas de aprovisionamiento, el crudo invierno ruso, las resistencias de la población civil, la reestructuración completa del Ejército Rojo y la negativa japonesa de atacar a los soviéticos por la retaguardia en Mongolia, hicieron que la campaña sobre Moscú y Leningrado se detuviera y se hicieran planes para reiniciar hostilidades hasta el verano siguiente, mientras se continuaba con lo que se consideró el flanco más débil de los soviéticos, la zona de Stalingrado. Por la importancia de sus yacimientos petrolíferos para su maquinaria de guerra y evitar depender de su nuevo aliado Rumania. Pero finalmente, esta campaña conduciría al cerco y rendición de la mitad de su ejército del este, el Sexto Ejército Alemán, que capituló ante las tropas soviéticas, que eran más de 5.000 prisioneros, que cambió el curso total de la guerra, ya que a partir de este momento los nazis fascistas iniciarían una retirada continua hasta Roma y Berlín. La batalla por el Pacífico. A finales de 1941, los japoneses trataron de repetir sus estrategias de 1905 contra los rusos, que fue la guerra ruso-japonesa, y de 1914 contra los imperios centrales, que fue la participación del Japón en la Gran Guerra. Y atacaron por sorpresa y sin previa declaración bélica a la flota norteamericana del Pacífico anclada en Hawái, en la bahía de Pearl Harbor. Su plan consistía en hundir la flota y dejar a los norteamericanos sin capacidad para participar en una guerra marítima, por lo que podrían expandir sus dominios sobre todo el Pacífico y convertir a las antiguas colonias europeas en proveedores de materias primas y vasallos suyos. La operación les redituó el aniquilamiento de casi todos los acorazados, barcos inmensos y viejos que habían sido diseñados como arma de guerra en 1890,
en épocas en las que no existían los aviones como plataformas flotantes de artillería. El ejército japonés ocupó las posesiones francesas, británicas y americanas de Asia del Sur, como Indochina, Hong Kong, Singapur y las Filipinas, con la intención de tomar los campos petroleros de Malasia y amenazar también a Australia. El ataque a Pearl Harbor destruyó 13 buques de guerra y 188 aeronaves y mató a 2.403 militares y 68 ciudadanos estadounidenses. Este acontecimiento inesperado tuvo un impacto psicológico muy fuerte en los Estados Unidos y generó una declaración de guerra de los Estados Unidos. Al mismo tiempo, Hitler declaró la guerra a los norteamericanos y estos decidieron salir de su aislacionismo internacional y entrar en la guerra. Así se generó un crecimiento económico sin igual desde los oscuros días de la Gran Depresión. Sin embargo, la nueva guerra naval se pelearía con portaaviones, un aeropuerto flotante que trasladaba las bombas y torpedos a cientos de kilómetros de distancia. Para su desgracia, o gracias a los sistemas de espionaje de Estados Unidos de América, los barcos norteamericanos habían salido de maniobras y no fueron afectados por el ataque. Meses después, en las batallas navales del Mar de Coral, que fueron entre el 4 y 8 de mayo de 1942, y Midway, que fue entre el 4 y 7 de junio de 1942, al enfrentar los japoneses a estos buques, perderían todos sus respectivos portaaviones y su capacidad bélica naval, por lo que la nueva estrategia norteamericana consistiría ahora en lanzar desembarcos sobre los territorios insulares que habían invadido los nipones en el Pacífico, iniciando el ataque en las islas de Guadalcanal y Tarawa para liberar la presión japonesa sobre Nueva Zelanda y Australia, e ir avanzando hacia las islas Gilbert, Marianas, Salomón y Filipinas paulatinamente hasta iniciar la ocupación del archipiélago nipón mismo en Okinawa e Iwo Jima. Fase final. Esta fase se dio en 1944. Está denominada como una de las más duras y sangrientas de la historia. Europa quería ser liberado de los nazis. Todo esto comienza con la desembarcación de tropas norteamericanas en Normandía el 6 de junio de 1944. Múltiples medios de transporte provenientes de países como Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Francia, entre otros, cruzaron el Canal de la Mancha con miles de soldados para así atacar el ejército alemán bajo el mando del general Dwight Eisenhower. Una vez desembarcados, las tropas norteamericanas tomaron por sorpresa al ejército nazi. Estos no vieron venir el ataque en aquella localidad y lograron encontrar el punto ciego de los nazis. La guerra contó con miles de bajas de ambos ejércitos. La tropa norteamericana tuvo 4.400 muertos, mientras que el ejército alemán tuvo aproximadamente 7.000 bajas entre heridos, muertos y desaparecidos. En julio de 1944, Hitler fue víctima de un atentado por parte de los soldados que estaban a su mando en el cuartel secreto. El coronel Klaus von Stauffenberg colocó una bomba debajo del escritorio del líder. Su salvación fue que la madera de la mesa era demasiado pesada y desvió el artefacto, ocasionando que 4 hombres murieran y 20 más fueran heridos. 10 semanas después del desembarco en Normandía hubo otro desembarque, pero ahora en el sur de Francia, exactamente en Saint-Tropez. Este operativo es conocido como la Operación Dragón. Los franceses atacaron después de la medianoche del 15 de agosto, entrando por los acantilados rocosos de Cap Negre en el Mediterráneo. El operativo fue un éxito. Las tropas que estaban ubicadas en los puertos de Toulon y Marsella fueron tomados por las fuerzas francesas a finales de agosto. La dura resistencia por parte del ejército alemán no fue suficiente, ya que en abril de 1945 los aliados lograron entrar a Alemania, causando graves desastres por medio de ataques aéreos. Alarm und eines Tages kamen wir raus
aus dem Bunker, da brannten hier 6 Häuser ab in der Nacht. Das Vieh schrie, die Schweine schrien, die Kühe schrien, die Leute schrien. Das war so furchtbar. Los objetivos de los aliados era atacar puntos estratégicos tales como los medios de transporte, bases militares y fábricas de combustible. La guerra tuvo un giro drástico cuando se anunció la muerte de Adolfo Hitler. El 30 de abril de 1945, este hecho causó mucha controversia en la historia debido a que no se supo exactamente la causa de su muerte. Los testimonios que estuvieron a su lado cuentan múltiples historias, las cuales dejan las cosas inciertas. Supuestas versiones oficiales señalan que Hitler se suicidó, otras señalan que murió por disparo de arma de fuego y otras más que por envenenamiento con cianuro. Sin embargo, la falta de información hace suponer que probablemente Hitler haya sobrevivido al final de la Segunda Guerra Mundial. Eva Braun tuvo un papel importante en la vida de Hitler. Eva llamó la atención de Hitler y fue su amante. Antes de que los aliados invadieran Berlín, Hitler y Braun contrajeron matrimonio y murieron juntos en el búnker. Eva solía escribir en su diario debido a que Hitler era un hombre ocupado y no le dedicaba tiempo. El tiempo es delicioso y yo, la amante del hombre más grande de Alemania y del mundo, pero tengo que ver interpretaciones como la película El niño de la pijama de rayas y en el diario de Ana Frank, el cual está basado en hechos reales y se desarrolla en esa época. Los prisioneros destinados a las cámaras de gas eran conducidos con el pretexto de que serían llevados a ducharse. Se les pedía que se desnudaran y se les introducía a una cámara sellada. Usando cristales de cianuro de hidrógeno conocido como ciclón B y que al contacto con el aire se convierte en gas, la SS ejecutó un método inspirado en el programa de eutanasia adulta de los nazis aplicado en Alemania, donde se asesinaba con gas a los adultos con discapacidad y enfermedades mentales. En los campos de exterminio, el gas resultó una forma más rápida y eficaz para asesinatos en masa de la población civil, incluyendo por primera vez a mujeres y niños. Al principio, 2 motocicletas encendidas y con ruidosos motores junto a la cámara de gas fueron usados para tratar de cubrir los gritos desesperados, pero era inútil. Los británicos tenían planeado invadir Japón a finales de 1945. Sin embargo, el japonés Suzuki, quien en ese entonces estaba como jefe del gobierno, solicitó la mediación soviética, la cual fue rechazada por los representantes de Estados Unidos, Unión Soviética y Gran Bretaña, otorgándole un ultimátum al país. La capital de Japón rechazó el ultimátum y decidió recurrir a otra estrategia. Albert Einstein había fabricado una bomba atómica para Estados Unidos en Nuevo México, la cual ya había sido previamente experimentada. El 6 de agosto, Japón decidió lanzar la primera bomba sobre Hiroshima. We are now into a completely new era. Perhaps 100,000 people incinerated in seconds. La bomba causó daños en 13 kilómetros cuadrados de la ciudad, dejando la mayor parte inhabitable. Esto ocasionó que la Unión Soviética le declarara la guerra a Japón. La segunda bomba Estas bombas atómicas con intensidad de 20.000 toneladas de TNT causaron la muerte de aproximadamente 200.000 personas. El 2 de septiembre de 1945, Tokio presentó su rendición, así acabando con la guerra. En pantalla podemos observar múltiples portadas de cómics en las cuales superhéroes famosos están atacando a los líderes de la Alemania nazi. Las principales consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial han sido múltiples y en diversos ámbitos, como por ejemplo, pérdidas humanas. La consecuencia más importante y grave del conflicto fueron la cantidad de pérdidas humanas, cuantificándose en al menos 50 millones de muertes, pero pudiendo fácilmente llegar a los 60. Una gran mayoría de dichas víctimas fueron civiles, y sus muertes no fueron solo debido a la acción directa de los ejércitos, fuego cruzado, bombardeos, genocidio o persecución, sino también derivada de la hambruna, la pérdida de hogares y la pobreza que siguió a la guerra. El auge de la industria militar y la bomba atómica.
La guerra provocó la necesidad de dedicar la mayor parte de recursos a la industria militar, la cual se convirtió en la principal y más importante tipo de industria en aquella época, y en la inmediatamente posterior a la guerra. De hecho, la carrera armamentística continuaría entre las dos grandes superpotencias, en la conocida como Guerra Fría. Otro de los grandes avances de esta industria fue de la creación de la bomba atómica en Estados Unidos, la cual en último término acabaría por provocar la rendición de Japón y que posteriormente también se conseguiría construir la Unión Soviética. Esta fue una de las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial con más impacto en geopolítica. Cambios fronterizos y creación del Estado de Israel. El fin de la guerra trajo consigo una reestructuración de las fronteras de numerosos países, así como la creación de algunos nuevos. Como por ejemplo, Alemania sería dividida en 4 bloques correspondientes a Rusia, Estados Unidos, Francia y Reino Unido. Rusia anexionó Estonia, Letonia y Lituania, junto a parte de la citada Alemania y Polonia. Cambios culturales. La cultura también fue duramente castigada durante el conflicto. Infraestructuras dañadas, arte robado, instituciones educativas destruidas. Durante los primeros años de posguerra, el analfabetismo creció en gran medida en Europa, si bien poco a poco en las décadas siguientes empezaría a implementar la escolarización masiva y a facilitar el acceso a la universidad. Estados Unidos fue una de las excepciones, desarrollándose entre otras la industria cinematográfica y empezando a monopolizar la moda y la cultura mundial. En la pintura surgen etapas como el expresionismo, así como a surgir obras que hablaban de la dureza de la guerra, como en Guernica de Picasso. El papel de la mujer y de las minorías. En el caso de las mujeres, el reclutamiento de los hombres para la guerra hizo que, al igual que en la Primera Guerra Mundial, fueran las féminas las que tuvieran que llevar a cabo tareas que hasta entonces eran consideradas masculinas. Algo que poco a poco haría que se vieran más válidas y que los movimientos feministas fueran cada vez coincidiendo mayor poder, hasta el punto de lograr el sufragio femenino en cada vez más territorios. En el caso de las minorías étnicas, el proceso fue más lento. Creación de la ONU y la Declaración de los Derechos Humanos. Tras la finalización de la guerra y en previsión de que pudieran ocurrir otro suceso semejante, se formaría una conferencia internacional en la que participarían alrededor de 50 países, y que terminaría por generar la actual Organización de las Naciones Unidas, en sustitución de la fallida Sociedad de Naciones instaurada tras la Primera Guerra Mundial. La ONU surgiría pues con el objetivo de mantener la paz internacional, provocar relaciones positivas y amistosas entre los países. La búsqueda de responsabilidades, los juicios de Nuremberg. Durante la guerra y tras la rendición de los países del eje, muchos oficiales y altos mandos fueron capturados por los aliados, y una vez terminada la contienda, se decidiría el nivel de responsabilidad de parte de la cúpula directiva nazi, en los llamados juicios de Nuremberg. En tanto las repercusiones económicas y reconstrucción, la Segunda Guerra Mundial fue un conflicto muy virulento y con gran impacto en todo el entramado de la sociedad, incluyendo el ámbito económico e incluso el urbanístico. Y es que durante la guerra muchas ciudades fueron prácticamente barridas del mapa, perdiendo por ejemplo Varsovia cerca del 80% de sus edificios y debiendo ser reconstruida. Además de ello, las comunicaciones y la industria europea, con excepción de la armamentística, que tuvo gran desarrollo, habían caído, algo que generaría un gran nivel de pobreza. Los bienes y servicios prácticamente desaparecieron. Creación de los dos grandes bloques, de Estados Unidos y la Unión Soviética. A pesar del gran número de vidas que se perdieron, países como Estados Unidos consiguieron que el término de la guerra les resultara favorable, consiguiendo convertirse en la mayor potencia del mundo en ese momento. Asimismo, la Unión Soviética consiguió anexionarse una gran cantidad de territorios, a pesar de que su economía nunca sería tan buena como la norteamericana. Las guerras siempre dejan tras de sí un sinfín de consecuencias terribles, comenzando por las pérdidas materiales y la muerte de cientos de inocentes. La capacidad de resolver en este contexto se vuelve imperativa, así como el desarrollo de nuevos artefactos que nos ayuden a ganar o a sobrevivir. Y sin duda, de todas las guerras en las que más rápido tuvimos que actuar, fueron las 2 guerras mundiales, las cuales implicaron que muchos países se involucraran en el conflicto.
Durante la Segunda Guerra Mundial se crearon muchos inventos, en la cual uno de esos fue el motor a reacción. Hartmann's technique was to approach to within 150 yards of his target before opening fire. It was an extremely hazardous tactic, but by August 1944, Hartmann had won 301 victories. Estos motores solo eran parte de aviones que estaban a prueba al inicio de la guerra, pero con la premura del conflicto se comenzaron a aplicar en aviones de combate. En Inglaterra ya existía esta tecnología, pero la habían dejado de lado al darle importancia a otros asuntos. Pero fueron los alemanes los que decidieron impulsar su desarrollo armado, el cual superaba con creces los aviones de los aliados, derribando 5 aviones en un solo vuelo. Otro invento fueron las linternas de dínamo. Uno de los pequeños inventos que aún hoy en día son utilizados por su gran utilidad son las linternas de dínamo, que consisten en fuentes de luz que pueden activarse gracias al uso que da un asa colocada en la parte superior de la misma. Fue creada para que las tropas pudieran iluminar su camino sin necesidad de baterías, fuego o aceite. Debido al ruido que genera el dínamo, estas linternas luego recibieron el apodo de Knallkat, una palabra alemana que podría interpretarse como gato exprimido, debido al ruido que hace el dínamo al ser accionado. También están las cabinas presurizadas, las cuales debido a los grandes riesgos que conlleva volar a gran altitud, como sufrir de hipoxia, descomprensión o barotraumatismo, los bomberos eran equipados con máscaras de oxígeno. Sin embargo, estas no eran completamente funcionales, y luego los estadounidenses desarrollaron el primer sistema de presión de cabina, con las secciones de la nariz y la cabina conectadas a la popa a través de un largo túnel, todo presurizado. Estas estaban incluidas en aviones experimentales hasta que se introdujo en la B-29 Superfortress en 1944. Luego de la guerra, este sistema fue aplicado también a los aviones de pasajeros, facilitando así su comodidad en los viajes a gran altura. Otro de los inventos fueron los sistemas de navegación. Estos fueron creados para que los bombardeos fueran precisos. Principalmente se usaron los sistemas oboe y jig, los cuales estaban basados en radio, aunque solo podían ser utilizados por cierta cantidad de aviones en cada oportunidad. Luego de esto se desarrolló el sistema GEE, el cual sí podía ser utilizado por varios aviones a la vez y se basaba en tecnología de radionavegación. A través de radiopulsos, ayudaba a tripulantes a conocer la posición exacta de los otros aviones a su alrededor en un radio de alrededor de 400 millas. Los cauchos sintéticos fueron creados. Los aliados estaban en problemas con respecto a la necesidad de conseguir cauchos, pues el eje controlaba la mayor cantidad de material. Ante este panorama, había que conseguir una solución rápida del problema, pues eran necesarios para el transporte de soldados y equipo. Por eso, en 1940 el inventor Waldo Simon desarrolló el Ameripol, un nuevo tipo de caucho sintético que era más barato y más sencillo de hacer, mejorando así la necesidad de los aliados y ayudando a satisfacer las necesidades de Estados Unidos en la guerra. Otro de los grandes inventos fue la penicilina. No solo fueron avances tecnológicos los que aparecieron en esta época, también en el ámbito de la salud vimos algunos progresos. Por ejemplo, la penicilina, que fue descubierta en 1928 por Alexander Fleming. En 1939 fue cuando se potenció su popularidad y su distribución masiva en Estados Unidos para que las tropas aliadas tuvieran antibióticos en caso de las heridas. Logró que se salvaran del 12 al 15% de las víctimas de la guerra. Uno de los inventos más peligrosos de la Segunda Guerra Mundial fue la energía nuclear. A pesar de su potencial, se conocía que antes del conflicto no fue sino en 1945 cuando Estados Unidos demostró lo que realmente era el poder de una bomba nuclear al lanzar 2 en Japón, específicamente Hiroshima, el 6 de agosto y 3 días después en Nagasaki. Si bien es cierto que hoy en día es utilizada de forma segura para producir energía eléctrica, su uso aún es bastante polémico debido a la gran cantidad de sus efectos negativos que este conlleva. Las computadoras. Las comunicaciones durante la guerra se hacían cada vez más difíciles y la necesidad de descifrar los códigos emitidos por Enigma,
la cual fue desarrollada durante la Primera Guerra Mundial, era imperativa. Estos contenían información acerca de ataques sorpresa, espías y muchas otras cosas que ayudarían a los aliados a ganar el enfrentamiento. Es así como aparece Alan Turing, un británico que desarrolló las primeras máquinas Bombe, las cuales lograron descifrar los códigos emitidos por Enigma. Estas fueron destruidas luego de que terminara la guerra por orden del gobierno británico, pero el conocimiento estaba ahí, así que Turing continuó desarrollando más ordenadores con nuevas capacidades, siempre apuntando hacia la inteligencia artificial. Estos fueron los cimientos de los que son las computadoras de hoy en día. Identificación por radiofrecuencia. Esta nació como una técnica de espionaje increíblemente eficaz que incluso hoy en día la seguimos utilizando en miles de aparatos que usamos diariamente. Consiste en un sistema de almacenamiento de datos remoto, el cual no necesita electricidad y cuyo propósito es transmitir información mediante ondas de radio. En la guerra, un dispositivo de estilo elaborado por Leon Theremin fue insertado en un regalo que le enviaron a la Embajada de los Estados Unidos, el cual fue colgado en una de las paredes del estudio de Averell Harriman y se mantuvo transmitiendo las conversaciones privadas que éste tenía en su despacho durante 7 años. Las ciudades que fueron realmente devastadas en el transcurso de la Segunda Guerra Mundial fueron Berlín, con el porcentaje destruido del 33%, Colonia, 61%, Dortmund, 54%, Dresde, 59%, Düsseldorf, 64%, Essen, 50%, Frankfurt del Meno, 52%, Hamburgo, 75%, Leipzig, 20%, Múnich, 42%, Bochum, 83%, Bremen, 60%, Chemnitz, 41%, Dessau, 61%, Duisburgo, 48%, Hagen, 67%, Hannover, 60%, Kassel, 69%, Kiel, 50%, Maguncia, 80%, Magdeburgo, 41%, Mannheim, 64%, Nuremberg, 61%, Stettin, 53%, Stuttgart, 46%.